Cordial saludo, mi nombre es Carlos Alberto Carabalí Lazo, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. Ahorita, en el marco de la actividad 3.1, video presentación, metodología comparativa, daría a conocer qué es la educación comparada, sus etapas y sus variables de comparación a nivel internacional y regional. Bien, entonces a modo de introducción es importante decir que la educación comparada en ese proceso de analizar y establecer diferencias y semejanzas sobre los sistemas educativos a nivel global parte de una metodología de unos puntos referenciales como son el hipotético, el análisis y la evaluación de esos sistemas educativos. Entonces, a partir de una idea metodológica interdisciplinaria que hace parte de las ciencias sociales. Bien, entonces, ¿qué es la educación comparada? En discusión de algunos autores se dice que la educación comparada pertenece a la ciencia de la enseñanza y del aprendizaje, es decir, a la educación, y otros la consideran como un método. En esa idea de ciencia perteneciente a la educación, atiende a su objeto de estudio, que es la parte de formación, la parte pedagógica y didáctica, y desde la parte de método, atiende también a ese objeto de estudio a partir de unos puntos específicos, que es el análisis del sistema educativo desde su generalidad, con la finalidad de realizar una mejor comprensión de esos sistemas educativos, pues parte de esos análisis interdisciplinarios de las ciencias sociales que busca conocer esos ambientes o ese ámbito sociopolítico y económico, que es donde se relacionan los sistemas económicos con la idea de Estado-nación, eh, dependiendo del sistema que se esté evaluando. Bien, entonces Plebes al 2013 nos dice que la educación comparada lo que hace es observar las distintas tendencias de desarrollo y las generalidades de los sistemas educativos en los diferentes países del mundo. Entonces, el mismo autor nos dice que desde 1991 hay gran cantidad de autores hasta nuestra época que consideran que la educación comparada es una ciencia y es un método, que parte de procesos educativos generales con acciones pedagógicas y educativas, prácticas y políticas, para finalmente entender y comprender ese sistema y poder establecer diferencias y semejanzas con otros sistemas educativos. Bien, entonces esas etapas de análisis de la educación comparada tiene cuatro pilares fundamentales: la descripción, la interpretación, la justaposición y la comparación, siendo la descripción una de las primeras etapas donde se confronta información, se busca la información en algunos repositorios, podría decirse, o en algunas fuentes de información para interpretar esa información luego, que es un punto importante de la comparación porque allí se resuelven dos preguntas: el por qué y el para qué de ese estudio o el estudio de ese fenómeno. En el proceso de justaposición ya se empieza a hacer el proceso comparativo para entender ampliamente ese fenómeno y finalmente decantar en la comparación, que se considera como uno de esos últimos puntos que realiza la educación comparada, y es allí donde se empieza a establecer los procesos de fortalecimiento de esos sistemas educativos. Pasos para la realización del ejercicio de comparación. El autor nos habla de tres pasos fundamentales. El primero, se establece una hipótesis de comparación, es decir, que la comparación parte de una hipótesis para luego realizar ese ejercicio de comparación y luego llegar a unas conclusiones que parten de esa evaluación. Entonces son tres pasos fundamentales. Finalmente, hay unos indicadores internacionales y nacionales que parten del contexto, los recursos, los procesos y resultados, estudiando la demografía, la economía, la sociedad y las opiniones de esperanza.
los recursos financieros, es decir, la parte presupuestal desde los recursos, los gastos que se hacen en educación y los recursos humanos, es decir, docentes y estudiantes o los demás actores de ese proceso de formación. Dentro de esos procesos se estudia el tiempo, los climas escolares y las prácticas educativas y los resultados finalmente se estudian a partir de los niveles de avance de los alumnos y el sistema de enseñanza. Desde la parte regional tenemos unos indicadores que parten desde habilidades para la vida, competitividad laboral, equidad social, integralidad social, es decir, unas herramientas o unas competencias que entregan esos sistemas regionales para que se fortalezca ese proceso de integración social del estudiante. Finalmente, podemos decir que la educación comparada como ciencia o como método tiene tres pasos fundamentales que parten desde la hipótesis hasta la evaluación y conclusión, siendo la comparación el punto medio que nos da la posibilidad de fortalecer los sistemas económicos. Pero además, las comparaciones se pueden realizar desde la globalidad, pero también desde la regionalidad, a partir de variables como las habilidades sociales, la competitividad laboral y especialmente esa integralidad del ciudadano para ser parte de esa sociedad. Y desde lo internacional podemos entender cómo el análisis del contexto de los procesos y de las dinámicas educativas que se dan en esos sistemas educativos que son sujetos a comparación. Muchísimas gracias. A continuación comparto las referencias.